Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Bueno, hoy Bueno, nos hoy nos encontramos encontramos con con Guillermo y Guillermo y con con Juan Juan para para poder poder grabar grabar la la cuarta cuarta clase, clase, que que es es asincrónica, asincrónica, para para que que ustedes puedan después tener tener en en cualquier cualquier momentito momentito lugar lugar para para poder poder escucharla y escucharla y poder poder verla verla y y poder poder hacer hacer las las tareas tareas pertinentes. pertinentes. La La idea idea es hacer hacer una una síntesis síntesis de lo de que lo que venimos venimos trabajando trabajando hasta hasta ahora, ahora, siempre siempre con las con las cuatro cuatro líneas teóricas que teóricas que fundamentaban fundamentaban nuestras prácticas, que prácticas, que era era eso lo eso que lo que habíamos habíamos dejado dejado en la en la clase clase anterior anterior como como deber y deber y tarea tarea para para realizar. realizar. Y Y hoy hoy vamos a vamos a continuar, continuar, así así que que espero que espero que sea sea interesante, que interesante, les que les guste lo guste que lo que vayamos a vayamos a plantear plantear y y siempre siempre con la con la idea idea de de romper romper esas esas ideas ideas naturalizadas que naturalizadas que tenemos. tenemos. Así Así que que bueno, bueno, los los dejo dejo con con Guillermo Guillermo para para que que comience la comience la clase de hoy. actividad. Guillermo. Guillermo. Hola, buen día. Es un placer volver a encontrarnos. Un poco el objetivo de la clase de hoy es repasar algunas líneas teóricas que venimos desarrollando y presentar una nueva forma en que la teoría interpela la práctica o viceversa. Nuestro proyecto es romper con el mito de la unidad para enfrentar las prácticas de enseñar. Y lo que venimos sustentando clase a clase es que, aunque sea inconsciente, ustedes, cada vez que responden a un emergente en sus clases, usan muchas líneas teóricas para poder perforar, para poder resolver esa situación emergente que está ocurriendo en las prácticas. Esos ensayos, esas búsquedas deliberadas, esos intentos se fincan en cuestiones teóricas que forman parte de la historia, de lo que han leído, de lo que han compartido con colegas. Entonces, desde una perspectiva sociológica, Bourdieu, cuando analiza el orden práctico, plantea algo parecido como el futuro anterior de las prácticas. Ese futuro anterior es esa cuestión que se está cocinando en el presente, que se está resolviendo en el orden de la temporalidad de un problema que emerge en el tiempo en vivo de la clase y es la condición futura a la resolución de problemas emergentes que todavía no han pasado, que no se resuelven en la clase, que terminan por cristalizarse en una charla de café con un colega, en un evento fortuito con el tránsito, o con un comentario, o con una película de televisión. Uno logra integrar aquella pieza del rompecabezas que en la situación emergente no pudo resolver, en un futuro que no estuvo presente en ese pasado ni en ese presente. Por eso hablamos de un orden, de la temporalidad de la práctica, que rompe toda adherencia a un tiempo lineal, a un tiempo único, un tiempo que va siendo y es construido por las personas, y donde el futuro es la condición de ese presente que se está gestando, de un presente que incluye la clase, pero la excede. Entonces, un elemento fuertemente teórico, analítico y muy difícil de explicar es lo que ustedes cotidianamente hacen cuando no logran dar con la respuesta necesaria a un problema y se lo llevan de deber, se lo llevan en sus preocupaciones, en sus mochilas, para intentar dar respuesta al origen de ese problema. Hablábamos, además, en anteriores clases, de la pérdida de nominalidad de los conceptos. Hay teorías que en su fundamentación analítica son lógicas, están por demás fundamentadas, pero en su aplicación práctica deben ser adaptadas, deben ser amortiguadas. ¿A partir de qué? A partir de la particular interpretación que ustedes tengan en el contexto que las hagan. Weihestein
plantea que el lenguaje dejó de ser ese lugar neutral donde hay una coexistencia biunívoca entre el significado y lo que la palabra sirve en el uso. Precisamente lo revelador, lo interesante, es una verdad que únicamente se valida en el empleo. Y en eso, ustedes son quienes en cada interpretación y reinterpretación de sus prácticas le dan validez o no a una teoría que no tiene el contexto que la situación problemática que ustedes afrontan le imprime. Entonces, este consejo, esta sugerencia, esta vigilancia epistémica de Weigesten, lo que viene a hacer es redoblar la idea de que no hay ningún conocimiento que por sí mismo sea una llave para interpretar la realidad, sino que es la particular manera en que ustedes lo emplean en la situación que pueden construir con sus alumnos, con la manera de abordar un contenido y en el particular momento y contexto en el cual lo aplican. Fíjense qué simple que es para nosotros andamiar el conocimiento de los alumnos, adaptar lo que nosotros sabemos para que ellos se lo puedan apropiar. Y qué difícil es explicar con palabras un concepto tan arraigado en el lenguaje, ¿no? Hablábamos de la serendipia como concepto novedoso que nos plantea cuántos hallazgos ocasionales hemos tenido intentando buscar una respuesta para resolver una ecuación matemática o un lanzamiento en el básquetbol o una ecuación química. Cuántas rutas, cuántos caminos para resolver el problema. Las personas, cuando se liberan de las adherencias a un formato único, pueden encontrar, aún en un error, aún en una búsqueda que no iba en el sentido de la respuesta que encontraron. Ese hallazgo ocasional nos recuerda el debate entre planificar, tener en claro qué queremos obtener en la clase y disponer de un orden, una secuencia, un encadenamiento de los contenidos y estar listos para recuperar los emergentes que aparezcan a partir de las señales que nos manden nuestros alumnos. El terreno donde estamos desempeñando, un corte de luz en la escuela o un evento fortuito que cambió la predisposición de nuestros alumnos. Bueno, en la realidad de la práctica, todos estos emergentes están invitados a nuestras clases. Y si tenemos la capacidad de aprovechar estos emergentes, podemos encontrar respuestas muy creativas y desafiantes. El último concepto que abordábamos en las clases anteriores era un conocimiento que pedimos prestado de la informática. Y es el concepto de iterar o interacción. Yo siempre digo, siguiendo al sentido común, que es algo así como disponer melones en un carro que no entran y que no hay manera de que entren, desde la convicción que a medida que transitemos el viaje hasta llevarlos a destino, los melones se van a ir acomodando. Muchas de nuestras respuestas prácticas no tienen la certeza de la consecución de ese problema práctico. Nosotros tenemos en claro lo que queremos lograr, pero no sabemos cómo. Entonces iniciamos el camino a partir de un intento, de una búsqueda. Y esa búsqueda nos va dando la pauta de que hay pequeños cambios que hay que hacer y cada pequeño cambio es una iteración, es un intento en búsqueda de resolver el problema, que engloba, incluye el primer intento y cada pequeña parte nos permite ir destrabando algo que desconocíamos cómo se hacía. Estos cuatro conceptos, estas cuatro nociones, producto de la sociología, producto de la lingüística, producto del campo de la didáctica, producto de la informática, son líneas teóricas que en sus campos disciplinares han llevado mucho tiempo de debate. Y en la puesta en valor de lo que ustedes hacen está presente
prácticamente en cada clase en la que hay que resolver un problema. Hoy vamos a agregar otro aspecto a estos 4 que veníamos desarrollando. Y es un aspecto muy en boga en la discusión filosófica, que es el concepto de deconstrucción. Hay 4 aspectos claves que nosotros venimos discutiendo y que nos gustaría que ustedes compartan con nosotros. Voy a leer un párrafo y los vamos a analizar. El primer párrafo que nos parece interesante que ustedes analicen en torno al concepto de deconstrucción, indica que cada vez que una situación emergente en medio de una clase hace que nos salgamos de los parámetros establecidos, los parámetros planificados, se produzcan diferentes ensayos que los profesores despliegan en cada intervención que ilumina sus prácticas, siempre en la permanente búsqueda de encontrar una llave, un pasadizo, una certeza en la continua construcción del saber hacer. Esas búsquedas no son azarosas, son intencionadas, dotadas de una racionalidad y se erigen sobre el armado de una especie de rompecabezas, más que rompecabezas yo diría como un juego de bloques. Entonces ensambla distintas piezas en una especie de universo infinito de piezas que permitan armar un cuadro con infinitas posibilidades, incierto a priori, armado que recupera, reconfigura, descarta y construye y reconstruye sobre los cimientos de lo vivido. De estas particularidades de las prácticas que intentan resolver un emergente, en términos de Derrida, son matrices deconstructivas que utilizan pequeños detalles, pistas, herramientas que portan los practicantes para que un hecho muy chiquito, mínimo, pero que en el contexto de aplicación dentro de una estructura de ese momento cobró sentido. Esos múltiples y situados aspectos que resultan claves para Derrida son imposibles de desmontar previamente. Este párrafo nos introduce en la profunda búsqueda de sentido que profesores y profesoras en cada problema práctico despliegan cada vez que intentan destrabar un problema que evidencia que el orden de lo conocido no alcanza para dar respuesta a eso que se salió de eje, que no es tal y como teníamos previsto. Entonces debemos ensayar una serie de búsquedas. Esas búsquedas son búsquedas que no tienen ni principio ni final, que surgen de manera, no diría caótica, con un orden diferente al habitual. Entonces, en base a nuestras matrices previas, en base a nuestra particular interpretación, armamos como esos bloques con rastis o con bloques para armar, armamos como un primer ensayo y lo vamos construyendo. Y lo desensamblamos porque no era lo que estábamos buscando y aprovechamos el emergente de lo que nos dicen nuestros alumnos para poder construir capa sobre capa una respuesta que se acerque a la consecución del problema que tenemos que enfrentar. Seguimos con otro párrafo que va a reforzar esta primera noción. La idea de un orden lineal, lógico, jerárquico, claro, no existe. Derrida sostiene que en el fondo todo este hacer es paradójico, contradictorio, ya que no hay un concepto, una forma segura de abordaje. Se instala el problema del principio, de la coherencia de sentido, de un producto que pudo ser de múltiples maneras, pero finalmente acabó de una sola de ellas. Es el dilema de nuestras prácticas de Alicia en el País de las Maravillas. Es ese mundo raro, loco, del cual no sé el funcionamiento. Bueno, yo tenía ciertas certezas a través de la teoría, a través del orden didáctico, pero cuando me enfrenté al problema práctico me encuentro con que lo que tengo que hacer es distinto. Bueno, ¿qué es lo que cuento? ¿Por dónde arranco?
¿Con qué sigo? Entonces, esa idea de que no existen las certezas, que todo es provisional en el orden de la práctica, que todo se resuelve, que la clase es algo que está vivo, que está siendo, y que todos somos protagonistas, ese particular momento en vivo donde la respuesta surge de un intento del cual no tengo certezas, del cual no hay ningún tipo de pista establecida de antemano, es el espesor del momento de la resolución de problemas y es el abandono de toda idea de verticalidad. Casi vamos a hablar de una cuestión circular, de una cuestión donde me nutro de cualquier emergente, donde cualquiera de mis alumnos y alumnas puede aportar una resolución, una idea, que sirva como esa especie de bloque que va a servir para ensamblar distintas resoluciones posibles. Continuamos con esta idea porque van a ver que se complejiza, que adopta otros matices. La deconstrucción revela que cada interior tiene un exterior constitutivo, que no es meramente externo, sino que en cierto sentido ya habita en el interior, por lo que la autosuficiencia o la autopresencia solo pueden producirse mediante un acto de exclusión. Entonces, el lenguaje académico hace muy difícil ordenar lo real del orden práctico. Derrida considera que el lenguaje no es un lugar neutral, transparente, está atravesado por diferentes intereses y movido por el poder. Entonces, sin querer, la lengua excluye necesariamente pequeñas porciones de ese hacer en medio del acontecimiento. Y precisamente esos aspectos que quedan afuera son los que queremos recuperar en los procesos de construcción y reconstrucción de los autores. A ver, cuando nosotros preguntamos a profesores y profesoras, a maestros y a maestras, cómo resuelven en terreno ese hacer práctico para resolver las contingencias, directamente es muy difícil poner en palabras aquello que ustedes cotidianamente hacen, algo que forma parte de una cosa cotidiana. La práctica es algo tan cotidiano para ustedes, es lo que siempre hacen, pero ponerle palabras es intentar forzar ciertas explicaciones que están en su interior y que resuelven el problema exterior. Lo que queremos decir es que cada vez que ustedes resuelven un problema, están construyendo un traje a medida, están resolviendo una situación que, como decía antes, pudo ser resuelta de muchas maneras, pero ustedes escogieron una y encontraron una respuesta. Y quizás lograron destrabar ese problema, pero después ese problema no se repite de la misma manera, no es tarea perdida. Toda la experiencia y todo lo que ustedes han vivido les permite a esa cosa que ya anida en su interior poder agregarle una faceta y resolver un futuro problema. El problema no se resuelve desde cero. Ustedes tienen un backup muy grande de saberes, de intentos forzados, de búsquedas, de respuestas favorables, de fracasos, de deseos, de aspiraciones, que son esos bloques que desmontan, que vuelven a montar, que construyen capa sobre capa un conocimiento completamente arborescente, sin principio ni final, que responde a la lógica del acontecimiento, que responde a la lógica de lo que no puede ser planeado de antemano, pero que anida en lo que ustedes traen. Cada problema es una versión nueva de algo que ustedes ya acopiaron y que les va a permitir destrabar el próximo problema. Juan Salvador Gaviota decía que cada problema nos otorga simultáneamente un don, que buscamos los problemas porque necesitamos sus dones. Cada problema práctico que ustedes enfrentan los prepara para resolver los problemas prácticos del futuro. Pero en ese problema práctico, la teoría, la práctica y la intervención desmonta por completo las adherencias a formatos únicos y lo único que respeta es la lógica del acontecimiento. Para finalizar,
en la última parte de Derrida, hay un concepto interesantísimo que el autor lo plantea bajo el concepto de hospitalidad y lo plantea como una actitud incondicional de recibir cada pequeña señal, cada emergente. Digamos, tenemos que estar atentos a no dar nada por hecho, a ser abiertos para escuchar, para tener las antenas abiertas, para codificar lo que está pasando en nuestro anterior. Cuando no hay nada prefijado y cada respuesta se construye y reconstruye de manera abierta con el mundo, cada pequeña intervención aloja en su interior una parte del todo, que no se conoce aún, pero que se busca de manera recurrente, armando capa sobre capa de aciertos y errores, alimentados en el aquí y ahora, y que no puede ser calculado ni prefijado. Este particular proceso de construcción, recuperación, demolición y recuperación permanente, en este caso con el objeto de encontrar un saber hacer que oriente a las prácticas, es lo que cotidianamente asumen los profesores relevados en tantas observaciones y entrevistas. Y esta operación filosóficamente completa, epistémicamente reveladora de la naturaleza profunda del saber, es lo que se aprestan a hacer cada uno de ustedes cada vez que intentan resolver un problema, un emergente. Bueno, hasta ahí llegamos y por supuesto en el foro, perdón, en una carpeta van a encontrar un resumen de esto que yo acabo de abordar y lo vamos a intentar vincular con experiencias de ustedes y poder discutir a partir de esa tarea la manera en que este concepto, la deconstrucción, está presente en sus maneras de visualizar la realidad y, por supuesto, de afrontar sus prácticas de enseñar. Bueno, yo, yo voy Voy a a decir decir dos dos cositas cositas que que tomo de tomo de lo que lo que dijo dijo Guillermo. Guillermo. Él Él se se dedica dedica mucho a la mucho a la teoría teoría y yo y me yo me dedico dedico mucho a la mucho a la práctica. práctica. Entonces, Entonces, seguramente seguramente algunos de algunos de los los colegas que colegas nos que nos estarán estarán escuchando escuchando dirán, dirán, pero pero yo yo esto en esto en clase lo clase lo hago hago permanentemente, permanentemente, sin sin saber saber que que fulano fulano dijo, que dijo, que mengano mengano dijo, que dijo, que existe existe esta esta teoría, que teoría, existe tal tal otra otra teoría. teoría. Pero Pero bueno, bueno, esos esos emergentes y emergentes y estas esas dificultades y dificultades y estas esas variables que variables que atraviesan atraviesan nuestra nuestra clase clase nos nos hacen hacen permanentemente permanentemente intervenir intervenir sobre sobre distintas distintas acciones acciones y nos y nos hacen hacen intervenir intervenir con con toma de toma de decisiones decisiones distintas, distintas, que que van van a a depender depender de nuestro criterio, de de nuestro nuestro saber, de saber, de de nuestra nuestra pasión, de pasión, de nuestro nuestro amor amor, y de de nuestra nuestra visibilidad visibilidad o o foco que foco que ponemos ponemos en en ese ese problema. problema. Yo Yo creo creo que que esto esto cierra muy cierra muy bien bien con con todo lo todo lo que que Guillermo Guillermo nos plantea, plantea, porque porque si, si, no sé, no a sé, a nosotros nos nosotros nos preguntan, preguntan, profe, profe, ¿y vos qué ¿qué teoría teoría estás estás utilizando utilizando para para poder poder resolver resolver este este problema? problema? Y nos Y nos quedamos quedamos medio medio como, como, ¿qué ¿qué autor te autor vas, te en vas, qué en qué autor te autor te basás basás para, para, nos quedamos quedamos, medio, en en realidad no realidad no existe un existe un autor, no autor, existe existe una una teoría, teoría, existen existen un un montón de montón de teorías, un un montón de montón de autores autores que nos que van nos a van a permitir, permitir, conociéndolos, conociéndolos, tomar tomar esas esas herramientas herramientas como como recursos recursos para para después después dar dar solución solución o por o lo por lo menos menos intentar intentar búsqueda búsqueda desde desde nuestro nuestro lugar lugar para para poder poder acceder acceder a a esa esa deconstrucción, deconstrucción, a a esos esos romper mitos, mitos, a a esos esos tomar tomar ideas ideas y y desnaturalizarlas. desnaturalizarlas. Así Así que que todos lo todos lo hacemos, hacemos, no no asustarnos asustarnos porque porque en en realidad realidad todos todos defendemos defendemos y y actuamos y actuamos y participamos participamos cuando cuando existen existen emergentes en emergentes la en la clase, clase, pero pero bueno, bueno, quizá quizá ahora ahora estamos estamos más más orientados orientados y y la la reflexión reflexión sobre sobre este este tema tema haga haga que que prestemos un prestemos poco más de más de atención atención y y que que sepamos sepamos que que somos somos capaces capaces. de... Bueno, Bueno, no sé no si sé te si te parece, parece, Guillermo, que Guillermo, que pueda pueda leer leer alguna alguna fábula, fábula, cuento, cuento, como como para para tomarlo tomarlo como como disparador disparador para para poder poder discutir el tema. tema.
Aquí tengo el camino al éxito. Es anónimo. Dice, un hombre encuentra un gurú en el camino y le pregunta, ¿cuál es la ruta del éxito? Mi perro me está contestando. El sabio, de túnica y barba, no habla, sino que señala hacia un sitio en la distancia. El hombre, entusiasmado por la posibilidad de un éxito fácil y rápido, corre en la dirección indicada. De pronto se oye un ruido sordo y fuerte. Repite la misma pregunta y el gurú, sin hablar, vuelve a señalar la misma dirección. Obediente, el hombre emprende otra vez el camino. En esta ocasión, el golpe es demoledor. Y cuando el hombre se arrastra nuevamente hacia el gurú, viene ensangrentado, con los huesos rotos, hecho un despojo y enfurecido. Te pregunté cuál era la ruta hacia el éxito, le grita el gurú. Seguí la dirección que indicaste y lo único que obtuve fueron golpes. Basta de señalar y hablar. Solo entonces el gurú habla y dice lo siguiente. El éxito está en esa dirección un poco después de los golpes. Esto es algo que debemos recordar siempre que nos quejemos por algún esfuerzo que tengamos que hacer. Bueno, cuando pensamos complementar, digamos, ligar algunas líneas teóricas para fundamentar nuestras prácticas con algunas herramientas para que ustedes puedan en terreno abordar un aspecto, pensamos en herramientas de esta naturaleza. Si quieren, es una especie de bloque de ese conjunto de bloques que ustedes tienen que resolver en una situación problema, ¿no? Pero si el problema es cuál es el camino al éxito, esta es una interpretación interesante. Nosotros debatimos, cuando hablamos de esta problemática, bueno, ¿cuál es el camino al éxito, no? Y para analizar el camino al éxito, realmente no encontramos una receta, no encontramos un orden único. Precisamente lo interesante es que el éxito aparece luego de un ejercicio muy grande, de un ejercicio muy duradero, muy continuo, de aportar herramientas, de golpes, de tropiezos. El camino, digamos, lo interesante es ese camino, esa búsqueda. Por eso nos pareció emblemático e interesante de analizar por dónde pasa las acciones, los esfuerzos, y qué implica el éxito. ¿Cuál es el éxito para nuestros alumnos? ¿Cambiar un celular? ¿Obtener la última versión de un tema musical o de un juego de moda? ¿O de conseguir un autógrafo o lo que sea de un cantante famoso? O hacer una clase exitosamente. ¿Por dónde pasa el éxito, no? ¿Qué cosas daríamos para el tema del éxito, no? Bueno, esa idea de los golpes, de los tropiezos, del camino virtuoso para alcanzar el éxito es una cosa que nos parece interesante para que ustedes abran en sus prácticas. Le damos paso a Miriam para que nos cuente otra herramienta posible para trabajar provisionalmente, que a nosotros nos parece que tiene muchos elementos, que ustedes van a encontrar seguro muchas más. Así que los dejo con Miriam para que nos cuente rápidamente y continuamos luego. Bueno, huevos con tocino. Había una vez un par de vecinos, un cerdo y una gallina. La señora gallina, con mentalidad emprendedora, quería hacer un negocio y tuvo la idea de asociarse con su vecino Don Cerdo. Él era muy trabajador y hace poco se había quedado sin empleo. Hace unos días se me ocurrió una idea. ¿Qué le parece si nos asociamos e instalamos un food truck? La señora Vaca
me comentó que era un muy buen negocio. Podría ser, dijo el cerdo. Es buena idea. Se llamaría huevos con tocino, dijo la señora gallina. El cerdo se queda pensando y le responde: no, vecina, gracias, pero no, porque yo estaría comprometido y usted solamente involucrada. Bueno, en el proyecto empresarial Huevos con Tocino, hay dos palabras clave, ¿no? Comprometido o involucrado. Nosotros en este curso hablamos de formar grupos sanos en educación, ¿no? Y en ese cometido, ¿cuántos miembros de una comunidad educativa adoptan la posición de la gallina y cuántos los del cerdo, ¿no? ¿Quién se compromete, quién se involucra con la realidad que tienen que afrontar, de qué manera lo hacen, ¿no? ¿Qué acciones, en qué medida responden para dar respuesta a las problemáticas de sus alumnos, ¿no? La educación y sobre todo en algunas escuelas, digamos, cada vez requiere de mayores habilidades de escucha, de atención, de intentos por recuperar situaciones de desigualdad, de abandono, de perspectivas de género, de acceso diferente a la tecnología, al alimento y a la aspiración de una mejor calidad de vida. Entonces, frente a esas realidades cotidianas que afrontamos cotidianamente, el planteo sería cómo nos encontramos en esa situación de enseñanza, comprometidos o involucrados. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos podemos plantear para revertir esta situación? Les dejamos un cuento que no vamos a analizar en la clase de hoy, porque es largo para su lectura. En este caso se trata de Historia de una ratita. Es un cuento muy lindo de Laura de Betach, donde una ratita desea conocer el mundo. Y para eso lo que va a hacer es abandonar la cueva. Y como la ratita es una ratita muy linda y muy dulce, a medida que emprende el tránsito, se va encontrando con distintas personas que le van ofreciendo respuestas para conocer el mundo que la encasillan en un modo único de ver las cosas. La ratita ya había vivido esa situación y si sale a conocer el mundo, quiere estar abierta a múltiples posibilidades. Y lo que ocurre en el cuento es un desenlace muy lindo, sobre todo desde la perspectiva de romper el mito de la unidad, de romper las adherencias a una forma única de vivir o de analizar la realidad. En una manera muy poética, Laura de Betach nos plantea este interrogante, que lo planteamos con cuál es el camino al éxito y lo planteamos a través de un modo forma de abordar, comprometidos o involucrados. Estas son las tres herramientas que les proponemos en la clase de hoy como 1.000.000 de herramientas más posibles para abordar diferentes temas. Van a encontrar herramientas como estas que sirvan a un alumno, a una alumna o a ustedes mismos para enfocar un problema de la práctica que con una respuesta amena, entendible y cercana a todos les permita explicar conceptos que a veces son difíciles y que son mucho mejor desde un costado más empático, desde un costado más, si se quiere, poético, bello, que no todo es del orden de lo trabajoso, de lo esforzado, digamos, que el mundo también tiene belleza, amor, y cuando la belleza y el amor se junta con lo educativo es una fórmula imparable. De mi parte, les deseamos un gran fin de semana.
y prontamente vamos a estar armando una clase que esperamos que sea sincrónica para poder discutirla con ustedes, con un resumen de todo lo que venimos viendo, así podemos empezar a integrar cuestiones porque ya estamos promediando este curso. Para mí ha sido un enorme placer, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.